Hola de nuevo, ahora mi primer vídeo será un documental. Si no les gusta la historia les recomiendo no vean este vídeo y sigan con su inculta vida, jajajajaja. Bueno, será un documental sobre uno de mis personajes de historia favoritos. Comencemos. Vlad Tepes, Vlad el Empalador, conocido en el mundo entero como Drácula, nació en Rumanía 1428-1476. Hijo de Vlad Drácula, caballero de la Orden del Dragón, 1431 y nieto de Mircea el Grande, soberano de Valaquia 1368-1418, fue uno de los príncipes rumanos que por sus diversas hazañas y su nada corriente personalidad, llamó la atención y ocasionó el interés de forma muy especial no solo de sus contemporáneos sino también de la historia y literatura actuales. Para algunos historiadores del tema, Drácula fue un heroico defensor de los intereses e independencia de su país y del cristianismo, mientras que para otros se trataba de un caso patológico, el de alguien que torturaba, atormentaba y por supuesto mataba para divertirse, por puro placer. Fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad el Diablo, príncipe de Valaquia, antiguo danubiano, que formó con Moldavia el reino de Rumanía. Hoy en día, constituye 2 regiones geográficas bien definidas: la Muntenia, situada al este del río Olt, y la Oltenia, al oeste. El viejo Vlad se gana por méritos propios el apodo de Drácula el Diablo por su afamada crueldad y sangre fría y que posteriormente heredaría su predecesor. No se conoce con exactitud la fecha y lugar de nacimiento, pero se estima que vio el mundo por primera vez allá por 1428 en la ciudad de Sighisoara, Transilvania, situada en la región de Brasov, y fundada en 1280. Su padre residía allí en una mansión que hoy todavía se conserva, Brancastle. Ha pasado a la historia por su apodo. Drácula proviene de Draculea, la terminación ulea en rumano quiere decir hijo de, lo que podría traducirse como el hijo del diablo. Reinó como príncipe de Valaquia en 1448. De 1456 a 1462, y finalmente en 1476, año de su muerte. El pueblo le puso como apodo también Tepes Empalador, ya que esta era la pena capital a la que más era aficionado y que aplicaba con más prodigalidad, aunque esta última expresión, hasta mediados del siglo XVI no aparecería en ningún documento. En aquellos tiempos, el trono de Valaquia estaba amenazado desde el exterior por los turcos y húngaros, y en el interior por los nobles ávidos de poder que luchaban entre ellos con un salvajismo y ferocidad más que bestial. La trágica muerte de su padre, que fue ejecutado por Iancu de Hunedoara en 1447, obligó al joven Vlad a ponerse al lado de los turcos, adversarios de Iancu, con cuya ayuda accedió al trono de Valaquia en septiembre de 1448, y aunque el príncipe Vladislav II, pretendiente al trono, y apoyado por los húngaros y la población de origen alemán, fue derrotado en Kosovo al norte de la actual Macedonia junto al río del mismo nombre, este solo consiguió conservar el trono unas pocas semanas. La vida y gracia de Vlad se conoce muy poco hasta el año 1456. Durante estos años, Vlad fue separándose de los turcos y estrechando las relaciones con su enemigo Iancu de Hunedoara. Lo que sí era moralmente recusable, era sin embargo muy práctico. No era nada extraño durante esa época el hecho de cambiar las ideas y conveniencias políticas de una manera un tanto extraña y del todo inesperada. Solo hay que echar un vistazo a la historia de los grandes y diversos reinos de la Europa occidental. Este repentino viraje político se manifestaba solo en una cosa: el deseo para Vlad de volver a reinar en Valaquia. Seguía atentamente las crecientes desavenencias entre Vladislav y Iancu hasta que el 23 de abril de 1452, Iancu iniciaba la guerra, arrebatando a su rival las ciudades y propiedades que poseía en Transilvania, circunstancia que aprovechó Vlad para ofrecerse al vencedor como pretendiente al gobierno de estas, solicitando su ayuda y prometiéndole una fidelidad inquebrantable. Pero, el 6 de abril de 1545, Vladislav, negado y resignado al hecho de ser derrotado, irrumpía en Transilvania arrasando, matando, quemando y saqueando. Drácula, deseando conservar su trono, solicitó y obtuvo el mando de un pequeño ejército aprovechando la intervención en la guerra del monarca húngaro Ladislao V de Habsburgo, archiduque de Austria y rey de Bohemia, que veía amenazados sus intereses en la región. La pugna le fue favorable, logrando apresar a Vladislav, al que hizo decapitar en la ciudad de Tirgusor cerca de Tirgoviste, la antigua capital de Valaquia, el 3 de julio,
Fue una fecha importante para Vlad puesto que volvería a reinar y garantizaría a sus súbditos la protección contra los turcos y el libre comercio allende de las montañas de Valaquia, a cambio de que estos le prestaran ayuda en caso de guerra. El hecho de que el nuevo príncipe obraba con demasiada independencia dio la voz de alarma a los húngaros y alemanes, los cuales fueron modificando su actitud, llegando a solicitar el 14 de febrero de 1457 a sus súbditos que apoyaran a otros pretendientes. No tardaron en iniciarse una serie de alianzas e intrigas, acompañadas como podía esperarse de lealtades y traiciones. En el año 1459, Drácula ordenó empalar a algunos rebeldes destacados y arrojar al fuego a otros, siendo este el macabro y tortuoso inicio de su carrera de crueldades. Favorecido por la suerte, logró atrapar al más peligroso de sus adversarios, Dan Voivod, en la primavera de 1460, al que obligó a cavar su propia tumba y asistir a sus funerales antes de hacerlo decapitar. El 24 de agosto redujo a los últimos rebeldes. Hizo empalar a algunos, pero curiosamente se mostró excesivamente generoso con otros. Consolidado su trono, el empalador se alzó contra los turcos, a los cuales no les pagaba los tributos que estos exigían desde hace 3 años. El sultán Muhammad II, el conquistador de Constantinopla, conociendo el temple de su enemigo y el coraje y bravura de sus guerreros, prefirió utilizar la cabeza antes que la fuerza. Le envió como mensajero al colaboracionista griego Catabolinos, citándole en Giurgiu, fortaleza y puerto danubiano, no lejos de Bucarest, para solucionar un pequeño problema fronterizo, apostando cerca de la población un destacamento de tropas escogidas al mando de Anzabet. Vlad fingió caer en la trampa. Ya se había olido que dicha citación no era normal, y menos tratándose de un asunto aparentemente de tan poca importancia, e incluso se presentó con parte de los tributos pendientes y algunos presentes para el sultán, pero a su vez traía consigo un fuerte contingente de caballería que derrotó a los turcos, puesto que estos eran muy inferiores en número tras apoderarse del lugar, haciendo prisioneros además al griego y al general otomano, los cuales junto con el resto de los apresados fueron conducidos a Tirgoviste, capital de Valaquia, y posteriormente empalados. Animado por el éxito, Vlad se pasó a la orilla derecha del Danubio, incendiando y saqueando tras derrotar a las tropas turcas. El 11 de enero de 1462, en una carta que estaba dirigida al nuevo soberano húngaro Matías Corvino, daba cuenta de haber acabado con más de 24.000 enemigos, habiendo hecho amontonar sus cabezas y contarlas, con la excepción de los que murieron en los incendios de sus casas. Consecuencia de estas incursiones, estaban tan desmoralizados que muchos de ellos prefirieron abandonar Estambul ante el temor de que éste pudiera apoderarse de la ciudad, conquistada hace pocos años y en la que aún quedaban gentes que, recordando el espléndido período bizantino, no hubieran dudado en levantarse contra sus dominadores. Enfurecido, Muhammad II dispuso de un gran ejército de unos 250.000 hombres y una flota dispuesta a remontar el Danubio. Vlad no podía oponer más de 10.000 hombres y recurrir a tácticas como la guerrilla y la tierra quemada. Primavera/verano de 1462, tras sufrir muchas bajas, haberse declarado una importante epidemia de peste y no poder apoderarse la flota turca de la ciudadela de Kilia al sur de Moldavia, el sultán ordena la retirada de sus tropas y, una vez en Estambul, valiéndose de su genio y astucia, le opuso a uno de sus propios hermanos, Ramdú el Hermoso, que se había pasado al bando otomano, arrastrando algunos de los más importantes boyardos. Finalmente, tras una serie de intrigas, falsificación de documentos incluida muy de la época y del lugar, Muhammad logra que el rey ordenara el arresto de Vlad, que fue encerrado durante 12 años, primero en Visegrado cerca de Sarajevo, a orillas del Drina, y posteriormente en las inmediaciones de Budapest, donde recibía un trato especial, es decir, era tratado con mayores consideraciones. Mientras tanto, entre 1462 y 1475, Ramdú, hombre débil y carente de personalidad, se sentó en el trono de Valaquia casi como un títere de los turcos. Las circunstancias que permitieron a Vlad librarse de la prisión no están muy claras,
pero es sabido que tomó parte en la batalla de Vaslui en la región de Hasi, Moldavia, el 10 de enero de 1475, formando parte del contingente enviado por el rey de Hungría al príncipe transilvano Esteban Báthory contra los turcos. Lo curioso y por otro lado cierto, es que Drácula volvía a ocupar su trono el 11 de noviembre de 1476, semanas más tarde, los turcos le sorprendieron desprevenido con una escolta de solo 200 hombres de los cuales solo sobrevivieron 10 para contarlo y le dieron muerte. La cabeza de Vlad fue enviada a Estambul y exhibida públicamente, le sucedió su hermano Ramdú, pero siempre supeditado a la sublime puerta, que reinó hasta septiembre de 1500. Bueno, me he cansado, pero al fin he acabado mi primer documental, espero les haya gustado y si no pues váyanse a ver los vídeos de otro güey jajajaja. Bueno, nos vemos en mi próximo vídeo, bye.